momento. Así que a lo que les veníamos comentando estos días, se suman hoy datos del mercado laboral de los Estados Unidos que terminan por impulsar al dólar, llevándolo casi a los 4.400 pesos en estos primeros minutos de negociación. Si se confirman, Víctor, cambios en el gabinete del presidente Petro, no el ministro de Hacienda, pero saldrían 4 o 5 ministros de carteras muy importantes, ¿tocaría el precio del dólar? Pues Néstor, la verdad, si llegaran a tocar al ministro de Hacienda, de pronto sí. ¿Usted recuerda cuando sorpresivamente cambiaron al ministro Campo hace unos meses? Esos días el dólar, yo recuerdo, se subió como 200 o 300 pesos porque en los mercados no se imaginaban que eso pudiera ocurrir. Pero de momento, el doctor Campos se fuera en ese momento. Y Bonilla llegó y ha seguido como con los mismos mensajes de responsabilidad fiscal, de respetar. No, pero el doctor Bonilla no está, etcétera. No está dentro de. No, yo sé que no está. Para tranquilidad, yo sé que no está. Amenazados. No está exactamente como en el reality. Amenazado por convivencia. No está. Los que están amenazados, la verdad, Felipe, son por talento, no tanto por convivencia. Los amenazados hoy, Felipe, ¿no? Para cambios de gabinete. El primero, el canciller Álvaro Leiva. Yo creo, tengo la sensación, Felipe, de que al canciller el tema, en general, no le venía saliendo bien el manejo del tema diplomático. Pero fuera de eso, se metió con el tema de la licitación de los pasaportes. Así es. Y esa granada le estalló en la mano. Pero el tema de los pasaportes en un punto, y es que como el canciller Leiva al final tuvo que adjudicarle de emergencia por un año el contrato a la misma firma, a Thomas Gregg & Sons. Esa fue la gota que rebosó la copa del presidente Petro, porque la orden era clara. Es que no tenía cómo ganar el canciller, porque no podía hacer nada diferente. Pero el presidente le dio una instrucción clara: no le adjudica en ningún caso a Thomas Gregg & Sons. El canciller piensa en la necesidad de que no nos quedemos sin pasaportes y termina expidiendo la medida de emergencia y contratando a los que tienen la máquina para hacerlo. El presidente le dijo: no, es que esa no era la orden era que usted tenía que sacar a Thomas Gregg & Sons y usted lo volvió a contratar. Pero la verdad tiene que hacer usted la ilegalidad que le piden desde la Casa de Nariño. Eso no se puede hacer, pues así lo pide el presidente de la República. Esa es la diferencia entre un sistema democrático y una monarquía, es decir, y en eso no hemos estado nunca. Pero Néstor, señor, la verdad es que yo creo que, a diferencia de lo que usted dijo hace un ratico, yo creo que los amenazados son por convivencia con el presidente. Aquí el problema no es tanto si dan o no resultados, como si se la llevan o no bien con el presidente de la República. Si el presidente les tiene confianza, si sienten que son leales con él, etcétera. El que sale de ese grupito, el presidente empieza a generarle desconfianza, razón, pero es que queda amenazado. El concepto de lealtad del presidente es diferente al concepto de lealtad del pero como él es el que decide, quién está amenazado y quién no. El presidente entonces usted hace a rajatabla ciegamente lo que yo le digo. El canciller le dijo: mire, yo no puedo dejar sin pasaportes al país, entre otras cosas, presidente, porque le van aquí a generar unas protestas. Y el presidente dijo: lo otro que mi instrucción es clara, usted no tenía por qué haberle adjudicado, así fuera por un mes o por 2 meses, a Thomas Gregg & Sons el contrato de emergencia. Se lo prorrogó por un año y eso molestó mucho. Pero lo otro que yo iba a decir es que 50.000 millones más costoso de lo que decía la licitación. Es que esos amenazados están amenazados hace meses y que en realidad no los han sacado por Nicolás Petro. Cuando a estos señores, a los 3 de los que estamos hablando, al ministro del Interior, al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de las TICs, los iban a sacar por allá alrededor del 20 de julio, antes o después del inicio del nuevo periodo legislativo, empezó a ocurrir todo el escándalo relacionado con Nicolás Petro y el presidente no quiso hacer el cambio, pues para que no sé si, pues porque eran 2 cosas complejas para administrar al tiempo. ¿Será que piensa que ya lo de Nicolás Petro ha bajado o ha tomado su rumbo o lo que fuera y ahora sí, Héctor, entonces va a tomar unas decisiones que en realidad están aplazadas hace 3 meses? Han pasado 2 cosas en los últimos días. Uno, el episodio de los pasaportes que termina de convencerlo de la salida del canciller Álvaro Leiva. Creo, Felipe, que lo del canciller, para seguir con la metáfora, es inevitable. El canciller sale del reality de la política
Es un hombre de 80 y tantos años. 80. Sí, así que 81. Y siendo honestos, tampoco es que se haga una gran pérdida para la diplomacia colombiana, Néstor, con la salida del canciller. O sea, tampoco aquí es que haya brillado por sus ejecutorias. El canciller parece más, la verdad, comisionado de paz. Total. El único puesto, Felipe, al que veo que puede llegar el canciller, en caso de que estén pensando en un enroque, es el de comisionado de paz. Pero sería un buen cambio. Pero Néstor, Néstor, pero sabe que digamos, si efectivamente se materializan estos cambios en esas tres carteras, en Cancillería, en el Ministerio de las TIC y en Interior, ¿qué implicaría esto? Que los ministros de partidos, digamos, no del pacto histórico, los que vienen de otros sectores políticos y que hasta ahora están acompañando al presidente Petro, Leiva más conservador, Mauricio Liscano más de la U, Velasco, Ernesto, Partido Liberal. Entre paréntesis, ¿usted cree que Leiva es un señor conservador que... No, digamos, pero tiene un origen, ha estado en otros gobiernos, llamémoslo más del establecimiento, entonces no lo llamemos... él fue de otros... Néstor, no lo llamemos, no lo veamos un origen partidario necesariamente, hace 35 años. Por eso, pero Néstor, ¿cuál es el trasfondo de esto? Ha estado el presidente Petro arrancó gobernando, entre comillas, con personas del establecimiento, personas que habían sido ministros en otros gobiernos, personas que pertenecían a partidos tradicionales, y en el primer cambio de gabinete salieron esos ministros, salió Campos, salió Gaviria, salió Cecilia López. Salió Prada. En este segundo tanda, que saldrían, digamos, los poquitos que quedan de esa, digamos, que representaban otros sectores de la sociedad. ¿Y qué es lo que termina pasando? ¿Cómo ha reemplazado a esos ministros, entre comillas, más tradicionales o más del establecimiento o más de centro, por más activistas, por líneas duras? ¿Qué pasa si el presidente hace eso nuevamente en esta rebarajada? Si hace lo que hizo ya cuando era alcalde de Bogotá, y es que salen ministros moderados, salen secretarios moderados y entran ministros y secretarios más activistas de línea dura, pues que el acuerdo nacional y la coalición del Congreso pues también se empiezan a ir para el carajo. Es que recordemos que el gabinete no solo se trata de un equipo de trabajo del presidente, el gabinete tiene un sentido político de representación de distintos sectores de la sociedad y del Congreso. Para seguir con su teoría, Leiva representa en teoría, digo en teoría, solo en la teoría, es partido conservador. Mininterior liberal. Mininterior es liberal. Ministro TIC, ministro de Comunicaciones, acerca al partido de la U. O sea, se van tres del gabinete. Los tres que quedaban de partidos, no digamos, es que los otros todos son pacto histórico. Los que eran de otros partidos ya se habían ido. Cecilia López, Alejandro Gaviria. Gilberto Murillo, hoy embajador en Estados Unidos, que llega hoy a Bogotá por otro motivo, porque bueno, viene sería un gran canciller. El alcalde de Nueva York, que viene a mirar sería un gran canciller, sin duda este fin de semana. Yo, Luis Ernesto, estoy con ustedes. Yo creo que Luis Gilberto Murillo sería un gran nombramiento. Pero también creo que cualquiera sería un gran canciller. Comparado con el actual. Después de Álvaro. Oiga, pero Néstor, ¿sabe que el canciller Leiva, hablando de lo de los pasaportes, el canciller Leiva se dio una pela dura, porque es que, claro, ahora dicen que lo están, entre comillas, regañando por haber adjudicado a Thomas Gregg en urgencia manifiesta, pero la pela verdaderamente dura que se dio el canciller fue declarar desierta una licitación que no tenía los requisitos legales para declararse desierta, y él mismo se echó la firma. Normalmente esa firma la hacen los secretarios generales, y él se echó esa firma y asumió la responsabilidad. Imagino que él dice, yo a esta edad ya no me voy a enfrentar, digamos, no me importa si me inhabilitan o pero digamos que actos de lealtad con el presidente sí tuvo el canciller Leiva, haciendo algo que a mi modo de ver, pues lo pone en problemas jurídicos. Quería un poquito más de lealtad porque quería que no contratara a Thomas Gregg Sons, así fuera 2 o 3 meses en la prórroga, en la urgencia. Sí, pero volvamos a ¿quién hacía los pasaportes? No entiendo. No, pues cualquiera. No, era imposible. Le imprimen fotocopias. No, pues incluso estaba dispuesto a darse la pena al presidente de esperar 2 o 3 meses sin pasaportes con tal de que no quedara Thomas Gregg Sons. Le dije que es que en su momento el presidente quería convertir el tema de pasaportes en algo parecido a lo de las basuras, cuando fue alcalde de Bogotá. Sí, y Leiva lo que hizo finalmente, y paradójicamente, Héctor, fue salvarlo. Hay otro nombre de otro ministro un par de cositas en relación con el canciller antes de que pasemos al otro, Néstor. Uno es que el canciller no podría ser consejero de paz porque las excepciones para la aplicación de la edad de retiro forzoso están para ministros, jefes de departamentos administrativos, embajadores, pero no para consejeros. Un consejero no puede tener más de 70 años. Entonces a él no lo podrían nombrar. Y lo otro es que en relación con... Yo decía que es el puesto en el donde hace match, en donde casa. Claro, donde él quisiera estar, para decir la verdad.
pero lo otro no puede ni siquiera en el sitio donde él no quisiera. Puede por la edad de retiro forzoso, pero lo otro es que el muy buen dato que da Luis Ernesto de que pareciera que salieran los 3 que quedan que no son del pacto histórico, que pues sí, no son del pacto histórico, pero uno de ellos como el canciller sería reemplazado por uno que fue candidato a la vicepresidencia de Sergio Fajardo, si yo no recuerdo mal. El doctor Murillo. Luis Gilberto Murillo fue candidato a la vicepresidencia en las elecciones pasadas con Sergio Fajardo, con lo cual el dato de Luis Ernesto, que es bueno, se matiza un poco porque aquí no se cumpliría eso de que sacan a uno no del pacto para meter a uno muy activista. Murillo no tiene esas características. Lo que pasa es que la embajada en Estados Unidos es muy importante igual, o sea, se abriría un hueco ahí. Pero siempre, Mara Consuelo, que hay un enroque, pues queda un cargo desocupado. Sí, pero los enroques generalmente son para llenar el hueco de Estados Unidos. Sí, es que la embajada de Estados Unidos es muy importante. Un dato final, Álvaro, sobre lo que está pasando. Porque hay un ministro, una ministra, Felipe, que me están mencionando mucho. La ministra Ramírez, dijo usted esta mañana. La ministra de Trabajo, así es. La ministra de Trabajo, que también podría irse. Me sorprendería a mí, pero me dicen en la casa. A mí me dijeron anoche que no lo veían tan cercano. La información inicial era que sí, pero eso se ha ido enfriando. La mencionan y simplemente, Felipe, me sorprendería que a estas alturas, en vísperas de debate de reforma laboral, de reforma pensional, sacaran a la ministra, entre otras cosas que estos son propias tropas, ¿no? La ministra es una defensora del gobierno. La más de todo el gabinete, posiblemente en el nivel máximo de petrismo. Los cambios se dan a veces por consideraciones individuales sobre el desempeño de un ministro, pero a veces por objetivos generales del gobierno. El presidente está ofreciendo un acuerdo nacional y 2, tiene sus grandes reformas en un momento crítico en el Congreso. Uno pensaría que si va a hacer movimientos los hace pensando en eso, en facilitar, no en entorpecer el acuerdo nacional. Eso no quiere decir que vaya a nombrar gente que no sea leal a su causa, obviamente, pero pues muy seguramente va a pensar con una mente más amplia. Por eso es posible lo de Murillo, que no es necesariamente del pacto histórico, porque si no hace ese movimiento del Ministerio del Interior bien, pues casi que condena esas reformas y ese acuerdo nacional al fracaso. Sí. Entre otras cosas, también se produciría esta crisis de gabinete, pues en plena campaña electoral o en víspera de elecciones. Claro. O a no ser que la aplacen hasta después de elecciones. Pero el caso del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pareciera el que lleva al presidente a tomar la decisión de anticipar esos cambios en el gabinete antes de las elecciones. Particularmente frente a lo que pasó con la reforma a la salud hace 2 días, Néstor, en la Cámara de Representantes. El presidente Gustavo Petro está muy molesto porque al final no hubo conducción del ministro, de hecho no estuvo el ministro Velasco en la Cámara, y el presidente de la Cámara, Andrés Calle, decidió incluir de primero en el orden del día la discusión de cannabis recreativo, que rompió el quórum y no había nadie del gobierno. Llegó tarde Mauricio Liscano a intentar salvar los muebles y Luis Fernando Velasco nunca llegó para defender el proyecto de reforma a la salud. Levantaron sesión, no hubo quórum y se les barajó por lo menos hasta el mes de noviembre. Este punto en particular, Néstor, estando el ministro Velasco en la Giralda, porque no es que estuviera en no estaba en el Cauca. Estaba a una cuadra del Capitolio, y el ministro de la Política no estaba pendiente del proyecto más importante. Y los últimos cambios de gabinete que es la reforma a la salud. Los últimos cambios de gabinete, como cuenta Ricardo, los últimos cambios de gabinete también fueron por un momento crítico. Recordemos el tema el trámite del Plan Nacional de Desarrollo, donde supuestamente le estaban tumbando el artículo de esa polémica discusión sobre la expropiación y demás, y el mismo presidente salió a trinar, rompió la coalición, y eso fue, digamos, la sentencia de la entonces ministra de Agricultura, Cecilia. Pero Néstor, aquí claramente un comentario corto sobre la ministra del Trabajo. Yo creo que la ministra del Trabajo no está dentro de esa baraja a cambios, porque ella representa al sindicalismo, que ha sido uno de los bastiones fundamentales del presidente Petro, su fuerza en las calles, la CUT especialmente. De hecho, por eso el compromiso de tramitar esa reforma laboral con un capítulo de derecho colectivo muy importante. Yo eso no lo veo pasando. ¿De qué me hablas, Willis? ¿Cuál fuerza en las calles?
La fuerza de las calles de las centrales obreras, FECODE, la CUT, como, bueno, digamos, la de pronto vivimos en dos países distintos. En todo el país. La gran movilización del gobierno, la plata que se gastaron para sacar 45.000 personas hace 15 días. Son las 8 de la mañana, 24 minutos. Felipe, cierro el paréntesis. Así se está moviendo la política, así se está moviendo el gobierno. A 3 semanas o menos de las elecciones, como estamos. Cambios me permite, de ministros. Antes de cerrar el paréntesis, también mencionar que desde el punto de vista de la gerencia pública, tanto cambio, pues es muy traumático para los sectores. Mire, si cambian, por ejemplo, el ministro de las TIC, el sector habría tenido 5 ministros en un año y medio. Dígame qué sector avanza. Año y 3 meses. No, en un año y medio, incluyendo los últimos meses del expresidente Duque. Serían 2 ministros de Duque y 3 ministros de Petro en el sector Mintic. Me duele mucho decir, María Consuelo, pero ni a Petro. No, pero es muy traumático. Dígame ni a los anteriores. ¿Qué gerencia pública puede ser exitosa con mucho. semejante La última información que tengo, María Consuelo, es que ese nombre también se enfrió de la lista de amenazados. ¿Sí? Que Mauricio Lescano seguiría en el Ministerio TIC. Sí. Así que, bueno, esto es lo que está pasando en la política hoy, hablando de ministros y hablando de posibles cambios en el gabinete. 8 de la mañana, 25 minutos, y atención.